Cuando la cultura religiosa popular declara con seguridad que el Tanaj prohíbe la pornografía, suele estar repitiendo una frase moderna con un aura de antigüedad, como si existiera en el hebreo torático una categoría jurídica llamada pornografía como tal, con su definición, su destinatario, su sanción y su fórmula lo ta'aseh, no harás, como ya aprendimos en clases pasadas. Pero el método de este curso no nos permite que la seguridad sustituta reemplace a la verificación. La pregunta guía vuelve a ser la misma, queridos alumnos. Es sencilla y devastadora para los mandamientos fantasma. ¿Dónde dice eso exactamente el Tanaj? ¿Y a quién se lo está diciendo? Al abrir todo lo que es el Tanaj y ponernos a leer, lo que aparece con claridad es algo aún más interesante y más exigente que un simple eslogan moral. El Tanaj conoce el lenguaje erótico, lo usa con belleza y legitimidad en un libro canónico. Conoce el deseo y entonces lo describe. Conoce la seducción y la manipulación y las denuncia. Conoce la vergüenza y la explota como metáfora profética, pero nunca formula pornografía como categoría legal moderna. Es decir, el Tanaj no es pudoroso en el sentido de borrar el eros. Es profundamente consciente del poder del eros y precisamente por eso, cuando lo regula, lo hace con sus propias categorías. Ocupa Kedushá, que es santidad o separación, Erba, que es desnudez o relación prohibida, Niuf, que es adulterio, Zaná, que es infidelidad o prostitución, y Tumá, que es impureza ritual. Y no con un concepto moderno que depende de tecnologías de imagen y mercados de consumo que no existían en el mundo tanají. Pretender encontrar pornografía en el Tanaj como código es, por lo tanto, un anacronismo, porque estamos proyectando un fenómeno contemporáneo que es la producción masiva de imágenes explícitas para consumo sobre un texto antiguo que no opera con esa infraestructura ni con ese vocabulario. Lo primero que debe afirmarse sin miedo y con fidelidad textual es que el Tanaj contiene erotismo explícito en el sentido literario y lo hace de forma elevada, poética, celebratoria y no vergonzante. Shir HaShirim es un libro de Ketuvim, de los escritos. Es un canto erótico de amor, de deseo, de anhelo, de cuerpo y de jardín, donde el lenguaje del placer y la belleza se usa sin pedir disculpas. Allí aparecen descripciones corporales y metáforas sensuales que cualquier lector honesto reconoce como erotismo. Perfumes, labios, pechos, huertos, frutos, vino y besos. La existencia misma de este libro dentro del Tanaj es una refutación frontal de una idea muy extendida, que lo espiritual requiere siempre borrar lo sexual. El Tanaj, al canonizar Shir HaShirim, está diciendo que el eros puede pertenecer al registro de la Kedushá, de lo sagrado, de lo Kodesh, cuando se expresa siempre en el marco correcto. Amor, vínculo, responsabilidad, belleza y reciprocidad. Y aquí hay un punto metodológico crucial. Este sefer, este libro, no es legislación, es decir, no es ley, es poesía. Pero precisamente por ser poesía, nos revela la antropología moral del Tanaj. El deseo no es intrínsecamente impuro, puede ser música del pacto de vida. La cultura que convierte toda sexualidad en culpa está traicionando la presencia de Shir HaShirim, y la cultura que pretende usar el Tanaj como argumento para eliminar el erotismo del lenguaje humano está desmintiendo el Tanaj con el Tanaj. Pero que el Tanaj celebre el eros no significa que apruebe toda forma de mirar o de consumir lo erótico. Y aquí entra la distinción fina que este tema nos exige. El erotismo literario no equivale nunca a pornografía como industria. Y el Tanaj, por su mundo, no legisla pornografía como tal.
La pornografía moderna presupone reproducción técnica, mercado, anonimato, consumo repetitivo, separación entre acto y vínculo y, con frecuencia, la conversión del ser humano en un objeto de consumo visual. El Tanaj no vive en ese ecosistema. Por eso no encontrarán nunca un pasuk que diga: no consumirás imágenes explícitas. ¿Por qué? Porque no existía esa categoría. Sin embargo, el Tanaj sí nos ofrece principios y categorías que tocan el problema moral subyacente que la pornografía moderna suele intensificar, la cual es la cosificación del cuerpo, la explotación, la manipulación, el adulterio, el deseo convertido en codicia y finalmente la degradación del prójimo como instrumento. Es decir, el Tanaj no te da la palabra pornografía. Lo que te da es la anatomía moral que te permite juzgar fenómenos donde el cuerpo del otro, del prójimo, se convierte en mercancía o en un instrumento. Y eso requiere una lectura todavía más madura que un simple eslogan. Requiere discernimiento, no simplemente una prohibición inventada. Aquí conviene mirar qué sí aparece en el Tanaj respecto al erotismo dentro de su propio marco. Mishlei, Proverbios, dedica secciones enteras a advertir sobre la Isha Zará, la mujer ajena o la mujer extraña, y la seducción que arrastra al hombre hacia la ruina. Describe el encanto de las palabras suaves, la casa que conduce al Sheol, a la fosa, y presenta el deseo desordenado como camino de destrucción social y personal también. Este lenguaje no es pornografía, es psicología moral. Nos advierte sobre el poder de la seducción y del placer desligado de la responsabilidad. Kohelet reconoce también el placer y su fugacidad, sin moralizarlo en forma legal, pero lo enmarca en una sabiduría de límites. Por otro lado, el Sefer Yov muestra a un hombre diciendo que hizo un brit, un pacto con sus ojos para no fijar mirada con intención sobre una betulá, una joven virgen. Esto lo pueden encontrar en el Sefer Yov 31.1. Lo cual es un dato importantísimo para este curso porque nos revela que el Tanaj conoce el problema de la mirada intencional y la disciplina interna. Pero de nuevo no lo presenta como un mandamiento legal universal con una sanción, sino como una virtud personal deseable dentro de un discurso de integridad. Es decir, hay material tanají sobre la mirada y el deseo, pero está en un registro de sabiduría y ética personal, no en un registro de código pornográfico moderno. Además, el Tanaj denuncia con dureza la explotación sexual y la prostitución cultural, y aquí se acerca a la dimensión estructural de lo que la pornografía moderna puede implicar: la mercantilización del cuerpo. El Sefer Devarim capítulo 23 prohíbe traer al Mikdash el etnanzoná, el pago de una prostituta como ofrenda, y prohíbe la institucionalización de la Kedeshá y el Kadesh vinculados a prácticas cultuales. Estos textos no hablan de pornografía, pero sí hablan de algo que se le parece en su raíz moral: el intento de convertir la sexualidad en transacción y luego entonces vestirla de sacralidad o normalidad. El Tanaj resiste esa transacción, especialmente cuando pretende infiltrarse en lo sagrado. Esta resistencia es un principio claro: la santidad no se puede comprar con dinero de una cosificación. Ahora, ¿qué no aparece y por qué sí importa decirlo con claridad? No aparece una categoría legal llamada pornografía. Tampoco aparece un no verás imágenes explícitas. No aparece tampoco una legislación técnica sobre material explícito. Y cuando no aparece, ustedes, de manera honesta, no deben andar inventando, porque inventar ese mandamiento o esa restricción va a producir precisamente el efecto que a lo largo de este curso estamos buscando corregir: atribuir al Tanaj
una prohibición con forma moderna que el texto jamás formuló y luego usarla como un arma cultural contra no judíos o contra cualquier persona como si fuera un mandato bíblico universal. Desde el Tanaj, eso es completamente insostenible. Lo que sí podemos hacer, y esto es metodológicamente distinto, es decir, el Tanaj presenta valores y presenta categorías. No codiciar, no adulterar, no explotar, no profanar, no cosificar al vulnerable, respetar al prójimo como Tselem Elohim, como hecho a imagen de Dios, lo cual nos permite evaluar fenómenos contemporáneos. Pero ese juicio será una aplicación razonada, no una cita literal de un mandato inexistente. En el marco de este curso, esa diferencia es todo. Una cosa es que el Tanaj prohíba X cosa, donde está mostrando un pasuk de mandato, y otra cosa es que el Tanaj nos ofrezca principios y valores que iluminan la cuestión o el problema que estamos analizando. Esto requiere verdad, requiere honestidad. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicarlo, no debemos andar citando cosas que no existen. Confundir ambas cuestiones vuelve a crear mandamientos fantasma. Por eso es que les digo, sean honestos. Si no está, no inventamos. Si hay valores, podemos aplicarlos a nuestra vida de forma personal, pero no andar inventando mandamientos que no existan y que tampoco debemos andar diciendo que la Biblia dice esto o aquello cuando no es así, porque sería caer en una mentira. Además, hay una tensión literaria completamente fascinante dentro del Tanaj que nos ayuda a entender por qué la pornografía no es el lenguaje correcto para el Tanaj. El Tanaj puede hablar del cuerpo con belleza, ya tenemos Shir Hashirim. Puede hablar de la desnudez como vergüenza o vulnerabilidad, ahí está Bereshit capítulo 3, y estaban desnudos y no se avergonzaban, antes de la caída de Adán y Java. Luego aparece entonces la vergüenza cuando ellos caen. También puede hablar el Tanaj de desnudez como humillación política cuando los enemigos exponen la vergüenza de una nación. Y puede hablar de la sexualidad como metáfora profética de idolatría. En el Sefer Yehezkel, por ejemplo, el lenguaje puede ser crudo y explícito, pero su propio marco y propósito no es excitar al lector, es repugnarlo. Es mostrar la idolatría como prostitución espiritual. Eso también nos enseña un criterio. El mismo lenguaje sexual puede servir para fines opuestos. Es decir, para santificar el amor, denunciar la idolatría y describir vergüenza. Y por eso no se puede moralizar el lenguaje sexual en sí como si fuera intrínsecamente impuro. El Tanaj no te permite decir que si hay descripción corporal entonces es pornografía. Eso jamás, eso está mal. Lo que te obliga a preguntarte es cuál es el género literario, cuál es la intención, cuál es el propósito, y vas a descubrir que el erotismo en Shir Hashirim es un canto de amor. Es crudeza el erotismo en Yehezkel. ¿Por qué? Porque es una denuncia moral. O es narración de abuso en Bereshit 19. O en Shemuel Beit capítulo 13 es una exposición del crimen. Confundir los propósitos es leer mal, es caer en la ignorancia. Y si se quiere entonces formular la esencia de este tema con fidelidad y sin ningún anacronismo, tenemos que decir lo siguiente. El Tanaj contiene erotismo literario legítimo y lo canoniza. Contiene advertencias de sabiduría sobre seducción, deseo y ruina. Contiene leyes sobre actos sexuales prohibidos y también sobre prostitución cultural. Contiene metáforas sexuales para denunciar idolatría y también denuncia la corrupción. Lo que no contiene es una categoría legal moderna llamada pornografía, porque el fenómeno moderno depende de contextos inexistentes en el mundo tanají. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿la pornografía es bíblica? Esta pregunta, queridos alumnos, está muy mal planteada. Si se entiende como ¿hay un mandamiento explícito sobre la pornografía? Aquí ya estamos mal al formular estas preguntas. El Tanaj no lo formula así. La pregunta correcta tanají sería: ¿qué dice el Tanaj sobre el deseo?
sobre la mirada, sobre la cosificación, sobre la explotación, el adulterio, la santidad del amor y la profanación del cuerpo del prójimo. Y ahí sí el Tanaj puede hablar, pero habla en su idioma dentro de su marco, no en el nuestro, no en nuestro propio marco moderno, no en nuestro idioma. Ahora bien, el Tanaj no es una lista para censurar o andar censurando cosas, queridos alumnos. Es una escuela de discernimiento. Te está mostrando un jardín donde el amor habla con metáforas de frutas y perfumes, y te muestra una ciudad donde la sexualidad se usa como un arma para humillar al extranjero. Te muestra el beso como poesía y te muestra el lecho como traición cuando se vuelve un instrumento de injusticia. Si tú aprendes a leer esa diferencia, ya no necesitas andar inventando el término pornografía para sentirte moralmente correcto. Necesitas algo mucho más elevado, mucho más alto. Necesitas aprender a preguntar por el propósito del mirar, por la dignidad del otro, por el vínculo entre deseo y responsabilidad. Y entonces va a ocurrir algo muy profundo cuando te hagas las preguntas correctas. El Tanaj va a dejar de ser un pretexto para poder controlar la imaginación ajena y se va a convertir en un espejo para purificar la propia intención. Porque el problema que la pornografía moderna suele intensificar no es que exista el cuerpo humano o que exista el deseo por ver el cuerpo humano. El problema es que el cuerpo del otro, de la otra persona, deja de ser una persona B'Tselem Elohim y se vuelve entonces un objeto desechable. Y el Tanaj, aunque no use esa palabra, siempre combate esa transformación de la persona que fue creada B'Tselem Elohim en una cosa, en un objeto. No con eslóganes y frases religiosas, sino con una visión del ser humano como portador del Tselem Elohim y del amor como pacto y no como consumo. En esa visión, el erotismo puede ser un canto, pero la cosificación nunca será santidad, aunque el mundo la vista de entretenimiento.